Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Las notas privadas de Aslember revelan un doloroso secreto sobre Özkan Deniz que ha conmocionado a todos los fans. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha caído como una bomba en la agenda de la revista y que ha dejado a todos con la boca abierta. El mundo del espectáculo se ha despertado hoy con una revelación que nadie esperaba y que ha tocado el corazón de miles de personas. Estamos hablando de un suceso que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión, la talentosa Aslember y el carismático Özkan Deniz. Parece que el pasado nunca se olvida del todo y que, a veces, los sentimientos más profundos quedan plasmados en papel para la eternidad. Se han filtrado unas notas muy personales, supuestamente escritas por la propia Aslember, y lo que dicen estas páginas ha causado un verdadero terremoto emocional. No se trata de simples rumores ni de chismes sin fundamento, sino de palabras que parecen salir directamente de un corazón roto. Según la información que circula, un cuaderno personal de Asl fue encontrado olvidado en una cafetería de moda en Estambul, y el contenido de este diario ha salido a la luz de una manera inesperada. Pero lo que más ha llamado la atención no es el cuaderno en sí, sino un capítulo específico dedicado a Özkan Deniz. Las frases que se leen allí son tan conmovedoras que es imposible no sentir un nudo en la garganta. La historia comienza cuando alguien encontró este cuaderno y, al darse cuenta de quién era, no pudo evitar leer algunas páginas. Lo que encontró fue una confesión de amor, dolor y arrepentimiento que nadie conocía. En una de las páginas, fechada hace solo unos meses, Asl describe sus sentimientos hacia Özkan con una sinceridad brutal. Ella escribe sobre cómo, a pesar del tiempo y de la distancia, la figura de Özkan sigue presente en sus pensamientos más íntimos. A veces creo que he olvidado tu voz, pero luego cierro los ojos y estás ahí, diciéndome que todo estará bien, dice una de las líneas más impactantes del texto. Es evidente que hubo una historia de amor muy intensa entre ellos en este universo de ficción que estamos narrando, una historia que quizás no tuvo el final que ambos deseaban. Las notas sugieren que hubo un momento de ruptura que dejó heridas profundas en ambos, pero especialmente en Asl. Ella relata cómo se sintió cuando Özkan decidió alejarse, una decisión que, según ella, fue por el bien de los dos, pero que la dejó vacía. Me dijiste que era lo mejor, que nuestros mundos eran diferentes, pero mi corazón no entiende de mundos, solo entiende de ti, escribió ella con una caligrafía que denota tristeza. Imaginemos por un momento la escena que describe Asl en sus notas. Ella recuerda una noche lluviosa, una de las últimas veces que se vieron a solas. Según el texto, estaban en el coche de él, con la lluvia golpeando los cristales, creando una atmósfera de despedida inminente. Fue allí donde Özkan, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo unas palabras que ella nunca pudo borrar de su mente. Asl, por favor, no me mires así. Si nos quedamos juntos, nos haremos daño. A veces amar significa dejar ir, le dijo él con voz quebrada. Esta frase, amar significa dejar ir, resuena a lo largo de todas las notas como un eco doloroso. Asl confiesa que en ese momento no quiso entenderlo, que quiso luchar, pero que la determinación de Özkan la paralizó. Ahora, tiempo después, ella reflexiona sobre si él tenía razón o si cometieron el error más grande de sus vidas al separarse. La filtración de estas notas ha hecho que los fans se pregunten si todavía hay esperanza para esta pareja. ¿Es posible que el amor siga vivo bajo las cenizas del pasado? Lo más desgarrador de todo es leer cómo Asl intenta seguir adelante con su vida diaria, sonriendo ante las cámaras, mientras por dentro lleva esta carga emocional. Ella menciona que cada vez que ve una noticia sobre Özkan o lo ve en la pantalla, siente un vuelco en el estómago. Es una tortura verte sonreír a otra persona, sabiendo que esa sonrisa antes era mía, escribe. Es una declaración de celos y nostalgia que humaniza a la estrella y la acerca a cualquiera que haya sufrido por amor. En otro pasaje del diario, ella recuerda una conversación telefónica que tuvieron hace poco. Al parecer, Özkan la llamó para felicitarla por un nuevo proyecto. La conversación fue breve y formal, pero se pudo sentir la tensión y el cariño oculto en sus palabras. Ella escribe, cuando escuché tu hola, mi mundo se detuvo. Quería gritarte que te extraño, pero solo pude decirte, gracias. Qué cobardes nos vuelve el orgullo. Este tipo de detalles nos muestra que la comunicación entre ellos no se ha roto del todo, pero que existe un muro invisible que les impide ser sinceros el uno con el otro. La reacción del público ante estas revelaciones ha sido masiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para Asl y muchos fans están pidiendo a gritos que Özkan reaccione. Se preguntan si él sabía de la existencia de estos sentimientos o si, al igual que nosotros, se está enterando ahora de la magnitud del amor de Asl. ¿Qué pensará él al saber que ella todavía guarda sus recuerdos con tanto celo?
Es una situación complicada, digna de una novela, pero que se siente muy real por la intensidad de las palabras. Algunos seguidores incluso han comenzado a crear teorías sobre si esta filtración podría ser el primer paso para una reconciliación. Si se aman tanto, ¿por qué no están juntos?, comentan muchos usuarios. Y es una pregunta válida. A veces, el orgullo y las circunstancias externas son los peores enemigos del amor. En las notas, así también hace referencia a los obstáculos que enfrentaron, a la presión de la fama y a los malentendidos que nunca se resolvieron. Si tan solo hubiéramos sido dos personas normales, sin cámaras ni luces, quizás hoy estaríamos celebrando nuestro aniversario, lamenta ella en una de las últimas páginas filtradas. Es importante recordar que estas son, al fin y al cabo, reflexiones privadas que no estaban destinadas a ser leídas por nadie más. Esto añade una capa de vulnerabilidad a la situación. Asl se muestra desnuda emocionalmente, sin filtros ni máscaras. Vemos a la mujer detrás de la actriz, a la persona que sufre y ama como cualquier otra. Y en el centro de todo está Özkan Deniz, el hombre que, sin saberlo quizás, sigue siendo el dueño de sus suspiros. Hay una parte muy triste donde ella dice, guardo tu última carta en la caja fuerte, no porque sea valiosa, sino porque es la única prueba de que lo nuestro fue real. Esta frase ha roto el corazón de todos los que la han leído. Nos hace pensar en cuántas historias de amor se pierden en el silencio, en cuántas palabras no dichas se quedan atrapadas en la garganta. La historia de Asl y Özkan, tal como se refleja en estas notas, es un recordatorio de que el amor verdadero deja una marca imborrable, pase lo que pase. A medida que avanzamos en la lectura de lo que se ha filtrado, nos encontramos con un deseo de futuro. A pesar del dolor, Asl no pierde la esperanza de encontrar la paz, ya sea con él o sin él. Pero es obvio que, en este momento, su corazón sigue anclado en el pasado. Ella escribe sobre sus sueños, sobre cómo imaginaba una vida juntos, una casa tranquila lejos del ruido, hijos corriendo por el jardín. Ese era nuestro sueño, Özkan. ¿Lo recuerdas? ¿O ya lo has reemplazado con nuevos sueños?, se pregunta ella. Es una pregunta que queda en el aire, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. La intensidad de este drama nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver cuál será el siguiente capítulo de esta historia. ¿Saldrá Özkan a hacer alguna declaración? ¿Negarás la autoría de las notas o asumirás sus sentimientos con valentía? Todo es una incógnita en este momento, pero lo que es seguro es que esta historia ha tocado la fibra sensible de todos nosotros. Nos recuerda que, detrás de la fama y el éxito, los famosos son seres humanos con las mismas debilidades y pasiones que nosotros. Para ir cerrando este análisis de las notas filtradas, quiero destacar la elegancia con la que Asl escribe incluso en medio de su dolor. No hay rencor en sus palabras, solo una profunda melancolía. Ella agradece a Özkan por los momentos vividos, por haberle enseñado lo que es amar profundamente. No me arrepiento de nada, solo me arrepiento de no haberte abrazado más fuerte la última vez, concluye uno de los párrafos. Es una lección de madurez emocional que nos inspira. Ahora, la pelota está en el tejado de Özkan. ¿Podrá él leer estas palabras y permanecer indiferente? ¿O será este el detonante que los vuelva a unir? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, nos quedamos con la belleza triste de estas confesiones. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué opinan de esta situación tan delicada? ¿Creen que Asl y Özkan deberían intentar hablar y resolver sus asuntos pendientes después de esta filtración? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás y que estas notas deberían haber permanecido en secreto? ¿Alguna vez han escrito algo similar sobre un amor perdido? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios. No olviden que sus puntos de vista son muy importantes para nosotros. Si les ha gustado este video y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia apasionante, asegúrense de estar suscritos al canal y de activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.